Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a ver un nuevo método para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales, el cual nos va a servir incluso cuando tengamos ecuaciones de diferentes órdenes, como en este caso que podemos ver que la primera ecuación es de segundo orden en X, de primer orden en Y, y la segunda ecuación es de tercer orden en X y de segundo orden en Y. Este método consiste en utilizar operadores de derivación. La primera pregunta que surge al intentar resolver un sistema de este tipo es ¿cuántas soluciones linealmente independientes tiene el sistema? Cuando nosotros teníamos una sola ecuación, sabíamos que el orden de la ecuación es igual al número de soluciones linealmente independientes, al tratarse de ecuaciones diferenciales lineales, por supuesto. Pero en este caso, como tenemos una ecuación de segundo orden y una de tercer orden, no podemos a partir de esto determinar cuántas soluciones linealmente independientes tiene el sistema. Para esto vamos a utilizar operadores. Primero vamos a escribir nuestro sistema utilizando operadores y nos queda de esta manera. Aquí, para repasar un poco el tema de los operadores, noten que como aparece la segunda derivada de x, esto es lo mismo que aplicar el operador d cuadrada. Esto significa la segunda derivada de x. Pero también aparece más 2x. Así que el d cuadrada más 2 se aplica completamente a x. Esto quiere decir segunda derivada de x más 2x. Y luego más la derivada de y, que es la que aparece aquí. En la segunda ecuación tenemos la tercera derivada de x, por eso aparece d al cubo, que es el que representa la tercera derivada, más d cuadrada menos 1 aplicado a y. Esto significa la segunda derivada de y menos 1 por y, que es esto que aparece aquí. Si tienen dudas sobre el tema de operadores, lo expliqué más ampliamente en el video del curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, el número 148. Les voy a dejar en la descripción el enlace al curso completo y ahí pueden encontrar ese video para entender un poco mejor el tema de los operadores. Una vez que tenemos escrita nuestro sistema utilizando operadores, nosotros podemos escribir este sistema también utilizando matrices. Y en este caso utilizaríamos una matriz de operadores. Al hacer esto, nuestro sistema quedaría escrito de la siguiente manera. En la matriz colocamos los operadores tal como aparecen aquí, pero en orden. Es decir, en la primera columna van los operadores de x, que son d cuadrada más 2 en la primera ecuación y d cúbica en la segunda ecuación. Y en la segunda columna colocamos los operadores de y, que en la primera ecuación es simplemente d, y en la segunda ecuación d cuadrada menos 1. Noten que es muy similar a cuando representamos ecuaciones algebraicas utilizando matrices. Es lo mismo aquí, solamente que estamos tomando estos operadores como si fueran los coeficientes, por decir de alguna manera, de x y de y. Entonces, esta matriz se multiplica por el vector xy y esto es igual al vector 0, 0, ya que se trata de un sistema homogéneo. Más adelante vamos a ver que también podemos aplicar el método de operadores para resolver sistemas no homogéneos. Bueno, entonces de esta manera también podemos representar un sistema de ecuaciones diferenciales colocando en una matriz todos los operadores aplicados a las funciones x y y. Por supuesto, estas ideas también las podemos extender para sistemas de 3 ecuaciones o de más ecuaciones. A esta forma se le llama la forma de la matriz operacional. Y lo siguiente que vamos a utilizar aquí es la siguiente propiedad. El número de soluciones linealmente independientes de un sistema es igual al grado del determinante de la matriz operacional. Es decir, vamos a calcular el determinante de esta matriz haciendo las operaciones como si se tratara de polinomios. Y el grado del polinomio resultante será igual al número de soluciones linealmente independientes. De esa manera podremos responder a esta pregunta. En este caso, el determinante, al cual vamos a llamar delta, se calcula, bueno, recuerden que el determinante se representa con dos líneas verticales y aquí colocamos la matriz. Como se trata de una matriz 2 por 2, el determinante se calcula muy fácilmente, simplemente hay que multiplicar las diagonales. Entonces multiplicamos d cuadrada más 2 por d cuadrada menos 1 y le restamos el producto de la otra diagonal, d cúbica por d, que nos da d cuarta. Ahora realizamos estas operaciones como si se tratara de polinomios. Al hacer las multiplicaciones aquí, nos queda d cuarta más d cuadrada menos 2. Eso después de haber reducido términos y todo eso.
y luego le restamos el d cuarta que nos había quedado por acá. Entonces vemos que este d cuarta con este de aquí se cancelan y nos queda finalmente d cuadrada menos 2. Este de aquí es un operador de segundo grado o de segundo orden, dependiendo si lo vemos como polinomio o si lo vemos como derivada. Entonces, al tener grado 2, o sea, el mayor exponente es 2, eso significa que el número de soluciones linealmente independientes del sistema será 2. Hay dos soluciones linealmente independientes. Bueno, ahora que ya sabemos que hay dos, vamos a ver de qué manera podemos calcular esas soluciones utilizando operadores. Para hacer esto, vamos a utilizar el operador delta que acabamos de calcular, es decir, el determinante de la matriz de operadores, que nos quedó d cuadrada menos 2, y ahora vamos a utilizar otra propiedad muy importante, que es la siguiente. El operador delta es anulador de las funciones x, y. Que sea anulador significa que si nosotros aplicamos este operador a x, eso nos da igual a 0, y también si lo aplicamos a y. Es decir, al aplicar el operador d cuadrada menos 2 a la función x, esto es igual a 0. De la misma manera, al aplicar el operador d cuadrada menos 2 a la función y, esto es igual a 0. Es decir, hemos transformado nuestro sistema original, que tenía ecuaciones de segundo orden, de tercer orden, etc., a un sistema más simple, en el cual en ambos casos tenemos el mismo operador. Y estas ecuaciones, al tener una sola función desconocida cada una, son ecuaciones que podemos resolver utilizando técnicas que ya vimos en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Noten que estas ecuaciones las podemos escribir con la notación de derivadas de la siguiente manera. En lugar de escribir d cuadrada menos 2 por x, recuerden que d cuadrada significa segunda derivada de x. Aquí está, segunda derivada de x. Menos 2 por x igual a 0. Lo mismo ocurre con y. Segunda derivada de y menos 2 por y igual a 0. Ambas son ecuaciones de segundo orden de coeficientes constantes homogéneas. Este tipo de ecuaciones ya sabemos resolverlas. Si quieren repasar este tema, pueden encontrarlo en el video número 86 del curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Lo que hay que recordar aquí es que debemos empezar resolviendo la ecuación característica. Y en este caso también tenemos la ventaja de que la ecuación característica se forma con el mismo operador que tenemos aquí, pero cambiando d por r, que recuerden que la r es la letra que usamos para la ecuación característica. En algunos otros libros o cursos se representa como lambda, pero aquí, o bueno, en el curso de ecuaciones diferenciales ordinales, yo lo representaba como r, así que lo voy a seguir usando como r. Entonces, r cuadrada menos 2 igual a 0 es la ecuación característica, tanto para esta ecuación como esta de aquí. Ahora simplemente hay que resolver esta ecuación. Este 2 pasa al otro lado, le sacamos raíz cuadrada y hay que considerar los dos posibles signos de la raíz, el positivo y el negativo. Ya tenemos entonces las dos raíces de la ecuación característica, que en este caso son raíces reales distintas, lo que significa que las soluciones son combinaciones de funciones exponenciales. Es decir, la función x es igual a una constante arbitraria c1 por la exponencial de la primer raíz que nos quedó, que es raíz de 2 positiva, por t, más otra constante arbitraria por la exponencial de menos raíz cuadrada de 2 por t. Ya tenemos entonces la función x. Y como pueden notar que la segunda ecuación es prácticamente lo mismo que la primera, solamente cambiando x por y, ya también tenemos solucionada la segunda ecuación. Solo que en este caso las constantes arbitrarias no van a ser c1 y c2 necesariamente. Van a ser otras dos constantes arbitrarias, ya que se trata de otra ecuación. Así que lo que vamos a hacer es escribir la solución de la segunda ecuación de esta manera. Y igual a una constante arbitraria d1 por la exponencial de raíz cuadrada de 2 por t más d2 por la exponencial de menos raíz cuadrada de 2 por t. Bueno, aquí todavía no hemos terminado, ya que como dijimos al principio o hace un momento, solamente existen dos soluciones linealmente independientes para el sistema. Y noten que aquí lo que nosotros tenemos son 4 constantes arbitrarias. Esto no es posible, porque el número de constantes arbitrarias es igual al número de soluciones linealmente independientes. Es decir, solamente podemos tener dos constantes arbitrarias, porque solamente hay dos soluciones linealmente independientes. Entonces lo que ocurre aquí es que en realidad dos de estas constantes no son arbitrarias, sino que dependen de las otras dos.
ya sea que C1 y C2 las escribamos en términos de D1 y D2 o viceversa. Para encontrar cuáles son nuestras constantes arbitrarias y poder escribir toda la solución utilizando únicamente C1 y C2, por ejemplo, lo que vamos a hacer es sustituir ambas funciones en alguna de estas ecuaciones. Vamos a sustituir, por ejemplo, en la primera ecuación. Para poder sustituir estas funciones en la primera ecuación, noten que necesitamos la segunda derivada de x y la primera derivada de y. Así que vamos a calcular las derivadas. Primero derivamos x una vez y al calcular la derivada obtenemos esta expresión. Simplemente hay que recordar que al derivar la exponencial, la raíz cuadrada de 2 por t, la derivada es raíz cuadrada de 2. Entonces se multiplica raíz de 2 por c1 por la propia exponencial y lo mismo ocurre con esta otra función. Solamente estamos derivando. Ahora volvemos a derivar, ya que necesitamos la segunda derivada. Entonces derivamos ahora esta expresión. Y al volver a derivar, vuelve a salir aquí otra raíz de 2, que al multiplicarla por esta raíz de 2, nos queda simplemente 2. De la misma manera aquí, sale otro menos raíz de 2. Este menos por este menos nos da más. La raíz se cancela y nos queda 2. Bueno, ya tenemos la segunda derivada de x. Ahora vamos a calcular la primera derivada de y. Derivamos esta expresión de aquí. Y la derivada de y nos queda esta expresión, que es lo mismo que la derivada de x, solamente que cambiando las constantes c1 y c2 por d1 y d2. Ahora vamos a sustituir en la primera ecuación. Sustituimos en la primera ecuación y lo que obtenemos es lo siguiente. En lugar de la segunda derivada de x, escribimos la expresión, que es toda esta de aquí. Luego es más 2 por x, así que ponemos más 2, abrimos paréntesis, y adentro colocamos la función x, que es esta de aquí. Y luego más la derivada de y, que también la ponemos aquí entre paréntesis, que es toda esta de aquí, la derivada de y. Bueno, lo siguiente que hay que hacer aquí es realizar las operaciones, reducir términos, y luego vamos a igualar los diferentes coeficientes de las exponenciales a 0. Entonces, hacemos la multiplicación aquí por 2 y nos queda esto de aquí. Aquí simplemente quitamos los paréntesis ya que no hay nada multiplicando. Aquí también simplemente los quitamos porque tampoco hay nada multiplicando aquí afuera. Y noten que podemos reducir algunos términos. Por ejemplo, esta exponencial de aquí con esta de aquí se pueden sumar. Son términos semejantes. 2 más 2 nos da 4, así que queda 4c1 por esta exponencial. Luego esta otra de aquí con esta otra de aquí también se pueden sumar, quedándonos 4c2 por esta exponencial. Y al factorizar las diferentes exponenciales, nos queda de esta manera esta expresión. Simplemente estamos factorizando la exponencial de raíz cuadrada de 2 por t, lo dejamos aquí, y entre paréntesis colocamos los coeficientes, que aquí es 2c1 más 2c1, que es 4c1, como ya dijimos, más el otro coeficiente, que es este de aquí, más raíz de 2 por d1, aquí está. Lo mismo con la otra exponencial, factorizamos todo, reducimos términos y llegamos a esta expresión. Ahora noten lo que tenemos aquí. Tenemos una combinación de funciones exponenciales igual a 0. Como estas funciones exponenciales son funciones linealmente independientes, al tener una combinación lineal de ellas igual a 0, eso significa que cada coeficiente debe ser igual a 0. Es decir, este coeficiente lo hacemos igual a 0 y este coeficiente también lo hacemos igual a 0. Entonces noten que son dos ecuaciones con 4 incógnitas. Lo que vamos a hacer aquí ahora es despejar una de las letras, pero la misma en ambas ecuaciones. Es decir, de ambas despejamos C1 y C2 o despejamos D1 y D2. Yo lo que voy a hacer aquí es despejar D1 y D2 para que al final nos queden simplemente como constantes las constantes C1 y C2. Entonces, de la primera ecuación, este término que está sumando lo pasamos restando al otro lado. La raíz cuadrada de 2 que multiplica a d1 lo pasamos dividiendo. Podemos racionalizar esta fracción y al racionalizar, recuerden que simplemente es multiplicar numerador y denominador por raíz de 2. Al multiplicar el denominador por la raíz de 2 se cancelan las raíces y nos queda simplemente 2. Ahora podemos dividir 4 entre 2, eso nos da 2, así que nos queda menos 2 por la raíz de 2 por c1. Entonces d1 es igual a menos 2 por raíz de 2 por c1. De la misma manera despejamos en la segunda ecuación y al hacer la racionalización y todo eso, vamos a llegar a que d2 es igual a 2 por raíz de 2 por c2.
Ahora que ya tenemos el valor de D1 y D2 en términos de C1 y C2, vamos a sustituir sus valores aquí en la función y, que es donde aparecen D1 y D2. Al sustituir estos valores, nos queda la solución escrita de esta manera. Y noten que ahora sí, en la solución únicamente aparecen dos constantes arbitrarias, que son C1 y C2. Entonces ahora sí hemos llegado a la solución del sistema. También podemos escribir esta solución en la forma vectorial. Para hacer eso simplemente escribimos el vector x y recordamos que en la primer componente generalmente escribimos la función x, que es esta de aquí, y en la segunda componente la función y. Y ahora podemos separar este vector como una suma de vectores, de tal manera que en el primer vector dejamos todos los términos que tengan C1, que son este, y en el segundo vector dejamos lo que tenga C2, que es este y este de aquí. Y ahora podemos factorizar lo que tienen en común ambas componentes. En el primer vector está C1 en ambas componentes, podemos sacarlo del vector, y también la exponencial podemos sacarla del vector y escribir este vector de esta manera. La constante arbitraria C1 por el vector 1 menos 2 raíz de 2 por la exponencial de raíz de 2 por t. Lo mismo hacemos con el otro vector, solo que en este caso se factoriza C2 y la exponencial de la menos raíz de 2 por t, y nos queda esto de aquí. Esta es la forma en la que podemos escribir la solución en la notación de vectores. Ahora los invito a que ustedes apliquen todo esto para resolver el siguiente sistema. Primero, encuentren cuántas soluciones linealmente independientes tiene, encuentren el operador delta y después resuelvan las ecuaciones homogéneas que les quedan. Finalmente, obtengan la solución solamente con dos constantes arbitrarias y al último sustituirán estas condiciones iniciales para encontrar el valor de esas constantes arbitrarias. Los invito a que intenten hacerlo y en el siguiente video les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta. Muchas gracias a todas las personas que me han apoyado con su donación a través de YouTube y a través de Patreon. Por aquí pueden ver sus nombres. Si ustedes quieren apoyarme por alguno de estos medios, pueden hacerlo dando clic al botón de unirse que aparece a un lado del botón de suscribirse, o el enlace a Patreon pueden encontrarlo en la descripción.